quien diga que el juicio de amparo desaparece. Miente quien diga que los derechos humanos han perdido vigor en materia del juicio de amparo. Mienten totalmente. Amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video de noticias. Vamos directamente qué es lo que está pasando en la Cámara de Diputados. Se está llevando a cabo una sesión ordinaria sobre puntos constitucionales. Si se acuerdan de que un solo juez quería echar para abajo la reforma al Poder Judicial, esto es lo que se está sesionando en la Cámara de Diputados, pero la oposición está engañando a la gente. La oposición dice otra cosa que no es lo que se está sesionando, no es lo que se está pidiendo. Esto es lo que está defendiendo Morena, que no puede pasar eso. Un juez no puede estar encima de la Cámara de Diputados, de la Cámara del Senado y del Poder Ejecutivo. La reforma al Poder Judicial ya pasó en la Cámara de Diputados, fue el Senado y de ahí regresó al diputado y de ahí fue publicado en el Poder Ejecutivo y un solo juez quiere echar para abajo todo. Entonces vamos a escuchar al diputado Leonel Godoy que nos explique de qué se trata esto y así vamos a pasar con los diputados de la oposición, qué es lo que dicen, qué es lo que defienden. Así es que está muy bueno este video. Hay que mirarlo todo para estar bien enterado de lo que sucede en nuestro país. O sea, se mantiene la acción de inconstitucionalidad, se mantiene la controversia constitucional en los términos previstos en el artículo 105 constitucional. No hay ninguna modificación a este derecho de los estados, de los municipios, de la federación, de los poderes, de los partidos, de los grupos parlamentarios y de la Comisión de Derechos Nacional de Derechos Humanos y la Fiscalía General de la República. Las controversias constitucionales y la acción de inconstitucionalidad se mantienen como están actualmente vigentes en la Constitución. Por eso esta reforma tiene como propósito adicionar un quinto párrafo al artículo 105 para señalar, enfatizar la improcedencia de las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a la Constitución y reformar también el artículo 107 que contemple que el amparo no procederá contra adiciones o reformas a la Constitución. Lo subrayamos porque muchos dicen que se está desmontando el Estado de Derecho, que estamos atentando contra los derechos humanos. Les quiero reiterar que el juicio de amparo sigue tal cual, solo lo que establecía el artículo 61, fracción primera de la ley de amparo, se traspasa, se traslada tal cual al artículo 107 constitucional. Pero el juicio de amparo contra expropiaciones, contra violaciones a derechos humanos, contra privaciones ilegales de la libertad, contra desalojos, contra todo lo que el juicio de amparo siempre ha tenido, continúa como tal. Miente quien diga que el juicio de amparo desaparece. Miente quien diga que los derechos humanos han perdido vigor en materia del juicio de amparo. Mienten totalmente. Miren lo que dice la diputada del Movimiento Ciudadano, que si esto llegara a pasar, vamos a perder nuestras casas,
vamos a perder nuestros bienes, que ya no vamos a poder transitar las carreteras. ¿Qué tiene que ver esto? Vamos a escucharla y también vamos a escuchar al diputado del PRI cómo defienden a los jueces corruptos, a los privilegios. Así es que así defiende la oposición a los jueces, porque ellos los pusieron, por eso ellos los defienden muchísimo. No quieren que se vayan, porque desde ahí los jueces defienden a la oposición, pero esto ya no va a poder pasar, así es que están ardidos. Dijera un senador, están como un gato con las patas para arriba. Así es que vamos a ver el video. Prácticos de lo que significa lo que hoy van a aprobar ustedes. Imaginemos que con las ocurrencias de los presidentes de las mesas directivas del Senado y la Cámara de Diputados y los dos coordinadores de las bancadas de Morena, mañana se les ocurre modificar la Constitución para afectar la propiedad privada. A ustedes mexicanas y mexicanos, que con tanto esfuerzo han logrado hacerse de un terreno, a todos aquellos que por años han pagado un crédito hipotecario para poder darle un hogar seguro a su familia, o los que tienen un crédito del Infonavit, con esta modificación que hoy se aprueba, ya no tendrán medios ni herramientas legales para protegerse de las leyes constitucionales que afecten sus derechos sin importar lo absurda que éstas sean. Otro efecto casi inmediato de esta reforma en la vida de un ciudadano es, ni más ni menos, la disminución de oportunidades de empleo. ¿Y por qué digo esto? La inversión extranjera y nacional, sin duda, se la pensarán dos veces antes de instalar sus empresas en un país que no ofrece certeza jurídica para proteger sus inversiones. Elegirán países que tengan un Estado de Derecho robusto y con ello sus capitales estén en un lugar seguro, en donde el Estado de Derecho sea el que guíe las decisiones de los gobernantes y no los caprichos del grupo que hoy detenta el poder. Antes de que México se ha convertido en un Estado autoritario, no solo de facto, como ya lo es con la mayoría oficialista, sino autoritario desde la Constitución misma con esta reforma. El ejercicio opresivo del poder y la limitación de las libertades políticas serán crecientes. Sí, como decía Reyes Heroles, la libertad se forma de libertades. Nosotros creemos que el autoritarismo se forma de la suma de actos autoritarios, como ya lo estamos viviendo en México. Por eso el grupo parlamentario del PRI estamos en contra de este dictamen que modifica la Constitución. Votaremos en contra por tres razones importantes. Esta reforma atenta contra el principio de convencionalidad y representa un grave retroceso en la protección de los derechos humanos de los mexicanos, porque se viola el procedimiento legislativo al no cumplir con los plazos reglamentarios para circular el dictamen, y también porque no se acreditó la urgencia para aprobar el dictamen en una reunión extraordinaria. Como lo señalé en la comisión. Así es, amigos, pero también hay diputadas que defienden al pueblo de México con todas sus fuerzas. Así como el senador Gerardo Fernández Noroña, como de cuando estaba en la Cámara de Diputados, cómo defendía al pueblo. Así hay bastantes diputados, diputadas, senadores, senadoras que defienden con todo el corazón a México. Así es que vamos a escuchar esta diputada cómo le tira al Poder Judicial, le tira a la oposición, pero usa la verdad y la verdad siempre triunfa. Así es que esto es lo que dice la diputada de Morena, del Partido Verde y del Partido del Trabajo, porque todos son un solo partido. Así es que vamos a escuchar esta diputada cómo defiende a los mexicanos. Con su venia, presidenta, y con la venia de la Asamblea, dicen los herederos de los creadores del maximato que están en contra del autoritarismo. Imagínense ustedes que hay que ser cara dura para hablar sobre este tema. Miente el PAN y sus rémoras, miente la derecha, permanece el juicio de amparo, permanece la controversia constitucional y las acciones de inconstitucionalidad. Estas como control de regularidad constitucional de grupos, porque no afectan a ciudadanos.
Primero hay que entrar en la claridad de qué es lo que sí hace este dictamen. Segundo, permanece el amparo que protege a los ciudadanos en contra de acciones de autoridad y leyes generales. ¿Qué es lo que sí hace este dictamen? Son 2 párrafos. Ahorita decía un diputado que presentó una moción suspensiva que lo leyéramos. Hermano, léelo tú. Son 2 párrafos. 2 párrafos y 19 hojas. 2 párrafos que hacen. ¿Qué dicen? El artículo 107 básicamente dice lo que ya dice el artículo 61 de la Ley de Amparo, que el amparo no procede contra reformas constitucionales. Ya lo dice el artículo 61. ¿Qué hace el artículo 105? Dice lo que ya dice el propio artículo 105, que los juicios de inconstitucionalidad y las acciones de inconstitucionalidad no procederán contra la Constitución, sino contra normas generales. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la derecha aquí? Primero, miente. Segundo, vienen a causar miedo. ¿Por qué? Porque vienen a decirles, no puede ser, hombre, van a acabar con la propiedad privada. Mentira. Porque con el poder que ustedes le quieren dar a la Corte, quien puede acabar con la propiedad privada, y de hecho, por cierto, han utilizado el poder en contra de los ciudadanos para perdonarle impuestos a un hombre como Ricardo Salinas Pliego por, fíjense nada más, 63,000 millones de pesos. Para eso quieren los diputados del PAN y sus rémoras mantener el poder de la Corte. Pero ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Estamos diciendo que en el tope de la pirámide de Kelsen está la Constitución. Porque alguna diputada decía, no, es que la quieren cambiar. No, a ver, vámonos poniendo de acuerdo. La supremacía constitucional permanece. ¿Qué es lo que estamos prohibiendo? Lo que hoy está tratando de hacer la Corte. Dar un golpe de Estado legal a través de la interpretación de la Constitución. Porque si hoy pueden ellos interpretar la Constitución, como lo ha hecho el ministro Alcántara Carrancá, que dice que una parte de la Constitución es inconstitucional y otra parte no. Imagínense ustedes el absurdo. Más aún, dice el ministro Alcántara Carrancá que el constituyente del 17 era más fregón porque el pueblo del 17 sí era un poder popular y que el de ahora es un pueblo electorero. Y entonces resulta que en la lógica de la Corte, el pueblo de México no merece la supremacía constitucional. ¡Qué barbaridad! ¿Qué es lo que sí existe el día de hoy? Con estas extraatribuciones que tiene la Corte, ellos sí podrían determinar no solamente la desaparición de la propiedad privada, díganle la verdad a los mexicanos, podrían determinar inclusive la eliminación de los poderes, la de esta Cámara de Diputados, la de la Cámara de Senadores, la de la Presidencia de la República, porque ellos han decidido que más allá de interpretar la ley, la pueden modificar. Y desde su silla, 8 ministros golpistas dicen, yo decido en la Constitución qué sí vale y qué no. Y eso no es cierto. La Constitución, dice el artículo 145, solamente la puede modificar el constituyente permanente. El constituyente permanente, que son 2/3 partes de esta Cámara de Diputados, 2/3 partes del Senado y la mayoría de los congresos de los estados. Eso representa el poder popular que tiene nuestro movimiento. Ustedes lo que quieren es que el control constitucional lo siga teniendo la Corte y la interpretación y la modificación constitucional, que 8 ministros puedan determinar qué afecta y qué no afecta a los ciudadanos. Eso no lo podemos permitir, porque ¿saben para qué les ha servido ese poder a la Corte? Para perdonarle impuestos a Salinas Pliego, para liberar violadores, para atacar a menores como lo han hecho en Querétaro. Desde aquí nosotros decimos, la Constitución no puede ser inconstitucional. No sean absurdos. ¿De qué nos dimos cuenta en la
comisión cuando discutíamos esto? Pues que les interesaba más gritar y hacer el show y salir con sus letanitos. Concluya, diputada. Que nos dimos cuenta que había diputados que ni siquiera sabían qué decía la ley de amparo. Nosotros sabemos conscientemente qué es lo que estamos haciendo. Estamos diciendo que la Constitución, que está protegida por la mayoría del pueblo que nosotros representamos en esta Cámara de Diputados y Senadores, es quien puede modificar la Constitución, nadie más. Y desde aquí a la cara le digo a mi hijo León Rubén, como legisladora constituyente, Concluya, voté diputada. porque se acaben los privilegios, voté porque la ley y la Constitución estén por encima de las personas que se creen dueñas de este país. Que viva Concluya, la por cuarta favor, transformación diputada. y que viva la supremacía constitucional. Muchas gracias. Así es, amigos, estas fueron las noticias del día de hoy. Así es que muchas gracias por mirar estos videos de aquí de 05 Noticias. Y también tenemos otro canal que se llama 05 Noticias TV. Un canal de respaldo porque muchas de las veces reportan nuestro canal y nos echan para abajo el canal. Y así es que ya estamos iniciando otro. Y si quieren ir, pues a lo mejor abajo de este video vamos a poner el enlace de ese canal. Así es que muchas gracias, cuídense mucho y nos vemos en un siguiente video.